La idea de esta corta y pequeña exposición es contarles desde nuestro lado. Nosotros estamos en en la industria financiera, vendemos tarjetas, cómo nos fuimos desarrollando y evolucionando en todo lo que tiene que ver con con tratar de captar clientes a través del medio digital. Un poco de historia. American Express es una empresa que nació en Estados Unidos hace más de 165 años. Constantemente fue evolucionando, fue cambiando, fue adaptándose, pero siempre en su ADN tenía o tiene como objetivo tratar de brindar un servicio diferente, o sea, cumplir con la premisa de un servicio sin fisuras, sin baches, tratar de siempre estar a la vanguardia, ser pioneros, no solo desde los productos que vendemos, sino desde cómo los comercializamos, que es un poco lo que voy a tratar de desarrollar. Es una empresa global, arrancó llevando plata de un punto a otro de Estados Unidos a caballo, se llamaba Pony Express en su momento, después evolucionó hacia los que seguramente conocen, cheques de viajero, y después se metió derecho en todo lo que tiene que ver con los medios de pagos, ya sea digitales, al principio a través de la famosa tarjeta de crédito, y siempre en esa evolución la identidad de mantener el servicio y mantener al cliente satisfecho era básicamente lo que siempre buscábamos. Eso nos llevó a justamente tratar de encontrar diferentes formas de cómo llegar a los clientes. En Argentina particularmente trabajamos desde el año 79, ¿sí? Hemos transcurrido por muchísimos cambios, somos un mercado de Latinoamérica, crisis cada 4 o 5 años, ciclos muy cortos, a diferencia de lo que pasa en otros mercados del mundo, pero siempre tratando de generar buenos negocios. Hay años mejores, años peores, pero siempre tratando de generar volumen, generar actividad. Un punto importante para comentarles y que tiene que ver con, seguramente ustedes como agencias o como medios trabajan con empresas financieras, nosotros no somos un banco, ¿sí? Nosotros tenemos la licencia otorgada a determinados bancos que emiten nuestra tarjeta. Creo que aquí en el Uruguay está Scotiabank comercializando el producto American Express. Nosotros en Argentina, tenemos la tarjeta emitida directamente por American Express, que es donde yo trabajo particularmente, y después hay 5 bancos que emiten el producto como emisores, ¿sí? Es una aclaración que hago porque no tenemos la capacidad y la llegada que tienen los bancos desde el punto de vista de sucursales. Entonces teníamos que entender de alguna otra manera cómo poder llegar a mayores clientes, como sí lo hacían los bancos que emiten nuestro producto, ¿sí? En Argentina particularmente, y esto es algo que todavía continúa en la industria, los principales canales de venta eran 2, o siguen siendo 2, ¿sí? En general. Uno es la actividad a través de telemarketing, que es el famoso te llamo para ofrecer un producto, y después los canales de venta personalizada, ¿no? Te voy, te visito con una valijita y te trato de vender algo dentro de mi portafolio. Sí, son estrategias básicamente que nosotros llamamos de push, donde nosotros vamos a buscar al cliente, lo molestamos o al prospecto en este caso, y lo molestamos entre comillas, ¿no? O tratamos de ir a donde está. La compañía ya por el 2000 entendió que había 2 o 3 razones para empezar a apostar en lo que nosotros llamamos la adquisición digital o la adquisición a través de Internet. Entonces, es muy básico este concepto, pero entendimos que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, que son los mercados más avanzados en cuanto a herramientas, a escalas, a funcionalidades, entendíamos que empezaron a haber muchísimas regulaciones desde el punto de vista de protección de datos de los consumidores. Para darles una idea, en Argentina tenemos, seguramente aquí en Uruguay exista, lo que nosotros llamamos el lista no llame o do not call list, que nos saca un montón de prospectos de la capacidad de llamar y ofrecerles un producto. En Argentina cada semana se suman casi 50.000 personas, que es un dato gigante para nosotros, 50.000 personas que no quieren ser molestadas por teléfono. Entonces de alguna manera tenemos que encontrar alguna forma de hacer negocios de otra manera. Por otro lado, obviamente, y un poco lo que comentaba Gabriel, el crecimiento
de todo lo que tiene que ver con los medios digitales. El acceso a Internet creció exponencialmente. Y otro dato que no es menor, nuevas generaciones. Nuevas generaciones que la verdad no están tan dispuestas a estar 35, 40 minutos en una llamada vendiendo un producto, ¿sí? Hoy por hoy nosotros tratamos de apuntar a un segmento ABC1, pero tratando de apuntar también a un segmento relativamente joven. Hoy una persona de 25, 30 años, realmente hacerle, entre comillas, invertir 35 minutos de su tiempo en venderle una tarjeta de crédito que se transformó relativamente en un commodity en Argentina. Hoy más o menos hay 2,1 tarjetas en la billetera por cada persona de la población económicamente activa. Ese es un mercado saturadísimo. Hacerle invertir ese tiempo realmente era algo que realmente no cabía en ninguna cabeza. Entonces, ¿cómo hacíamos para generar nuevas formas de captar clientes? Esto en el 2000 arranca, perdón, sí, en el 2000 arranca muy sensible esto. En el 2000 arrancó como les decía, en Estados Unidos, Gran Bretaña, después Canadá, Francia, Australia, que son países que hoy más o menos entre el 90 y 95% de su volumen de ventas es a través de canales digitales. O sea, cambió radicalmente la forma de comercializar el producto. Nosotros, un poco más tímidos, arrancamos en el 2011, ¿sí? También tiene que ver con el mercado, ¿no? Latinoamérica empezó un poquito más tarde con todo esto de la movida digital. En el 2011 arrancamos y se transformó paulatinamente en nuestro principal motor de ventas. Año 2011, empezamos muy tímidos, empezamos a trabajar con una agencia. La agencia, la verdad que trabajó muy bien, pero era una agencia, y después lo voy a comentar un poco más hacia el final, era una agencia que trabajaba muchísimo, tenía mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con branding. Y nosotros queríamos vender tarjetas, no nos importaba, digamos, el dibujito, la creatividad, es todo muy lindo, pero si no se transforma en una venta, no nos sirve, ¿sí? Al principio empezamos 2011 con un 5% del share de las ventas a través de este canal. Estábamos muy contentos porque era el objetivo que nos habíamos puesto, empezar. La verdad que nos servía. Teníamos muchísimo miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos focalizábamos mucho más en evitar que esas transacciones sean fraudulentas. La industria de tarjetas de crédito es una industria muy propensa al fraude, ¿sí? Y todo aquel que entraba a través de esa vía donde no había un contacto directo, y teníamos miedo que realmente no sea la persona que realmente está buscando un producto nuestro. Entonces, nos focalizamos tanto en eso que nos olvidamos de ver cómo vender, ¿sí? Para darles un ejemplo, en México, que es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica para American Express, al principio de su historia en este canal, aproximadamente 1 de cada 2 transacciones eran fraudulentas. O sea, 1 de cada 2 tarjetas emitidas eran fraudulentas. Entonces, se paró un poquitito todo para entender cómo meter algún proceso en el medio que nos evite justamente tener estas pérdidas. Hubo meses de pérdida de 7, 8 millones de dólares en México que realmente dio vuelta cuadros de resultados por esto. Entonces, había mucho miedo. Nos fuimos soltando, fuimos poniendo muchísimos controles para entender y asegurarnos que el cliente, el prospecto que nos estaba buscando era realmente el prospecto, que no es un dato, en verdad es una obviedad, pero no es un dato menor en nuestra industria. Y a partir de ese empezar a crecer y empezar a creer y apostar en este canal, pudimos llegar a tener aproximadamente el 70% de la adquisición en Argentina del negocio directo de American Express a través de este canal. Bien, en toda esta experiencia, y un poco la idea es contarles qué nos funcionó, qué no nos funcionó. Probablemente haya muchos datos que les voy a dar que ustedes que están en en esta industria conocen muchísimo más que yo, así que si soy redundante les pido perdón, pero realmente creo que es importante contarles cuál fue nuestra experiencia, cuál fue nuestro aprendizaje, ¿no? En esto hubo muchísimo error, muchísima prueba, y lo que rescatamos es la posibilidad de testear un montón de cosas, ¿sí? Y ya vamos a
les voy a comentar desde cómo empezamos a testear creatividades, cómo fuimos cambiando el sitio, cómo fuimos mejorando la solicitud, que es el dato con el cual nosotros podemos evaluar si un cliente digamos, puede entrar a la franquicia o no. Al principio solo teníamos la aplicación para todo lo que tiene que ver con desktop, ¿sí? Nosotros dividimos el trabajo de la adquisición digital básicamente en 3 pilares, que también aplica para mobile. El primero tiene que ver con las creatividades, ¿sí? O sea, las creatividades son qué mostramos y qué anzuelo o qué carnada ponemos para que el prospecto se tiente mientras está navegando, o qué palabra clave buscamos para que haga ese clic y vaya a nuestro sitio, ¿sí? En esto fuimos aprendiendo muchísimo, ¿sí? Al principio, como les decía, el trabajo con la agencia fue bastante duro, nos peleábamos bastante, porque la agencia estaba muy acostumbrada. Nosotros trabajamos con una agencia que tenemos un acuerdo global, pero obviamente tenemos que adaptarla a nuestro medio local, ¿no? Estaba muy acostumbrada a todo lo que tiene que ver con branding. Ellos estaban interesados en tráfico, estaban interesados en clics, pero no les importaba tal vez las conversiones. Y nosotros queríamos, como les decía hace un ratito, vender tarjetas. En esto, al principio empezamos contábamos más o menos con unas 100, 105.000 visitas a nuestro sitio en forma mensual, y fuimos trabajando en las creatividades, ¿sí? Estuvimos cambiando los colores. Al principio poníamos colores mucho más fuertes, después empezamos a tomar colores un poco más claros. Los tamaños, no sabíamos cómo mostrarlo. En definitiva, la agencia nos contó, y basándonos en experiencias de otros mercados, que realmente el tamaño tenía mucho que ver con el atractivo que tenía ese banner o ese display. Las fotos, el diseño, los mensajes, qué comunicar, si comunicar un atributo del producto, poner solo una foto, mostrar alguna oferta de bienvenida, ¿qué mostrábamos? O sea, cómo ese anzuelo o esa carnada era atractivo. Y otro dato importante es en qué medios pautábamos, ¿no? O sea, acá teníamos que combinar la mejor creatividad con el mejor medio. Y lo importante de todo esto era tratar de medir la performance de cada uno. Eso en cuanto al pilar de creatividades. Luego nos focalizamos en, una vez que llegó el prospecto, que llegamos a alcanzar más o menos unas 220.000 visitas a lo largo de 2 años y medio de trabajo de optimizar eso, o sea, casi duplicamos el volumen de clientes que aterrizaban en nuestra landing. Nuestro foco fue, bueno, ¿cómo hacemos ahora para venderle un producto? O sea, el contenido del sitio era clave. Nosotros al contenido del sitio lo llamamos nuestro Prospect Journey, o sea, es nuestro vendedor virtual. Es la máquina, o sea, es la interacción que tiene el prospecto para sacarse todas sus dudas y tratar de nosotros convencerlo de que tiene una necesidad de comprar ese producto. Es marketing puro, o sea, es cómo le genera una necesidad de comprar. Ni más ni menos que eso. En eso también aprendimos muchísimo de lo que hacían en otros países. Las compañías globales tenemos esa suerte, tenemos otras desventajas, pero tenemos la suerte de nutrirnos de experiencias de mercados muchísimo más evolucionados en esto. También tenemos desventajas como burocracias, o tenemos que pedir permiso para todo, pero bueno, eso es otro capítulo. Pero aprendimos en esto que debíamos ser muy concretos. Al principio, nuestra página, nuestro landing era un choclo de información que realmente aburría, no conducía a nada. Creíamos que estaba buenísimo, pero después de encuestas y pensarlo un poco más y preguntarle al prospecto, decir, no, yo quiero que me digas 2 o 3 cosas que sean realmente concretas, que sean realmente relevantes, que me ayuden a la decisión de compra. Que los mensajes sean claros, ¿sí? Mantener la promesa que le hice en el banner o en el display, mantenerla en el sitio, o sea, que el cliente encuentre esa conexión. Obviamente el diseño era importante, es atractivo, también la agencia tiene un rol fundamental, si bien hay pautas a nivel internacional y pautas globales que tenemos que respetar, de colores, de formatos y demás, tratamos de adaptar lo máximo posible a los medios locales.
Destacar muy fuertemente los beneficios, que no es un dato menor. Si bien las tarjetas, yo decía recién que en Argentina, muy a nuestro pesar, se han transformado en un commodity. Hoy cualquier persona que tiene una caja de ahorro, cuenta corriente, le regalan 2 o 3 tarjetas. Destacar los beneficios diferenciales era algo que, o es algo que realmente nos da muy buenos resultados. Importante poder comparar. Nosotros tenemos un carrusel de productos, nosotros comercializamos 7 productos y encontramos la forma de que el cliente, a través de filtros y de comparaciones, puede elegir la que mejor le sienta, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que está buscando, si está buscando crédito, si está buscando financiación, si está buscando mejores ofertas. Entonces, eso hace que el cliente o el prospecto, en este caso y todavía, pueda encontrar el mejor producto para sus necesidades. En este paso, que es el de sitio, nosotros tenemos una métrica muy importante, que es el start rate. O sea, ¿qué porcentaje de aquellos clientes que aterrizaron en nuestra landing comienzan una aplicación? ¿Sí? Recuerden, les había dicho hace un ratito que 220.000 prospectos, yo a veces mezclo prospectos con clientes, les pido perdón, pero son prospectos a esta altura. 220.000 prospectos aterrizan y aproximadamente, hoy por hoy, después de mucho trabajo de optimizar el sitio, aproximadamente un 8% comienza una aplicación. Esto tiene una razón, 8% pareciera bajo, ¿sí? Comparado contra otros mercados es un número promedio. Hay mercados más avanzados de tráfico, mucho más calificado, como los que le mencionaba antes, que tal vez andan en niveles del 20-23%, nosotros estamos en un 8%, hay mercados por ahí como México que están en un 3%, un 4%, nosotros arrancamos en un 3,5%, fuimos optimizándolo para que se transforme en el número que hoy tenemos. ¿Es bueno, es malo? No lo sabemos. Mi idea es seguir trabajando para que ese 8 sea mañana un 10, sea un 15, sea un 20. Una vez que el cliente comienza la aplicación, pasamos al tercer pilar, ¿sí? El tercer pilar de desktop es la solicitud, que parece una pavada, pero no lo es tanto, porque nosotros somos, al ser una empresa financiera, estamos obligados a pedir cierta y determinada información que sí o sí necesitamos para poder tomar la decisión de darle o no darle un producto al cliente, prospecto, perdón. Aquí el éxito está medido por el porcentaje de aquellos prospectos que, el porcentaje de aquellos prospectos que comienzan una aplicación, cuántos la terminan y la envían. Y para nosotros poder evaluarla. Tengan en cuenta que el nivel de aprobación una vez enviada de este canal es de aproximadamente un 20-25%, ¿sí? Esto tiene que ver con el volumen que nos tracciona Display, que ahora voy a comentarles un poco qué experiencia nosotros tuvimos con Display o qué tenemos, donde es un tremendo el alcance, pero realmente es un tráfico tal vez no tan calificado y por eso tal vez no tantas personas comienzan un trámite, no tantas lo terminan y de aquellos que lo terminan, no tantas se aprueban, ¿sí? O sea, es un funnel muy agresivo, ¿no? De 220.000, piensen que más o menos de 220.000 visitas que tenemos se transforman en cuentas al mes no más de 1.500, ¿sí? O sea, el desperdicio es altísimo. El completion rate es aquello que mide cuán efectiva es nuestra aplicación. Empezamos con un 18% en el año 2012. Hoy, septiembre, número cerrado, pudimos cerrarlo en 51%, o sea, creció muchísimo. Nos fuimos dando cuenta de que pedirle tantos datos era contraproducente, o sea, que menos era más en este sentido. Hicimos un análisis en su momento de los datos que le pedíamos y estamos pidiéndole 52 datos al cliente, incluido tal vez el número de motor del auto. Una locura. ¿Para qué queremos un número de motor del auto para pedirle una aplicación, para darle una tarjeta de crédito? Nadie me pudo responder, por eso lo sacamos. O sea, y así con muchísimos campos de la aplicación y la redujimos de 52 campos a solo 19. Eso nos hizo que el nivel de
completion rate subiera al 51% que hoy tenemos, que es de los mejores del mundo, ¿sí? Entonces, una de las premisas en lo que tiene que ver con aplicaciones es que tienen que ser cortas, sí o sí. Otra de las premisas es pedir solo y estrictamente lo necesario. ¿Qué necesito? Tus ingresos, tu nombre, tu DNI, datos relativamente básicos para yo poder tomar una decisión y que vos no tengas que interactuar nada más conmigo. Quitar pasos sin sentido. Teníamos 7 pasos, ¿no? en el completar esto, y lo redujimos a 4, ¿sí? Hemos quitado pasos directamente. Otro concepto importante, tratar de pedir al prospecto lo que tiene a mano, ¿sí? Muy poca gente sale con el quit del empleador en el bolsillo. Sí, no sé cómo se llama aquí en Uruguay el quit, pero la identificación impositiva del empleador, que se la pedíamos, no lo usamos para nada. Entonces, eso hacía que se te cayeran, o que se nos cayeran, muchísimos aplicantes en el momento de completar una aplicación. Y además habíamos hecho todo el esfuerzo, habíamos invertido en display, habíamos invertido en search, habíamos puesto muchísima plata y se nos caían. Entonces, algo teníamos que cambiar. Y el otro punto fundamental de lo que tiene que ver con aplicaciones es darles alternativas a los prospectos. ¿Esto qué es? Nosotros originalmente solo nos manejábamos con una aplicación larga, que es esta aplicación que de 52 campos lo bajamos a 19, pero es una aplicación completa donde el cliente la envía y nosotros después evaluamos la posibilidad de otorgarle un producto. Nos dimos cuenta que tal vez podíamos darle alguna opción más que se llama leads, ¿no? Donde el cliente o el prospecto nos deja 4 o 5 campos, ¿sí? Y nosotros lo contactamos y cerramos la venta a través de una llamada de telemarketing con una promesa de contacto en 24 horas. Es importante cumplir esas promesas. El nivel de contactabilidad de esos prospectos es de casi un 90% y el nivel de conversión es del 93%. O sea, son personas que realmente quieren, no importa si después se la probamos o no, pero los encontramos y les vendemos. Es más, es como el llamado se posiciona como una continuación de la aplicación que empezaron a través de la web. Nuestro miedo era, bueno, este short form que lanzamos hace un par de años nos va a canibalizar muchísimo lo que veníamos haciendo a través del formulario largo, que en definitiva también es mucho más barato. ¿Por qué es más barato? Porque hay una intervención humana, no hay un telemarketer llamando. Gracias a Dios no se canibalizó, porque encontramos un público que era bastante más miedoso a dejar un montón de datos y pudimos captar otra audiencia, y eso realmente fue un buen acierto. Y hace relativamente poco, a través de los dispositivos móviles, les ofrecemos a los prospectos un botón de llamar, un click to call se llama, que automáticamente direcciona ese llamado a nuestros analistas de telemarketing para que puedan terminar de venderle. O sea, lo que estamos buscando con esto es darle a la persona todas las posibilidades de poder aplicar a tener un producto nuestro, ¿sí? O sea, evacuarle todas sus dudas, convencerlo de que tiene que tener un producto nuestro y darle todas las alternativas para que aplique y finalmente me mande toda su información para que yo pueda decidir otorgarle o no un producto. La combinación de estos pasos en estos 5 años, o sea, parece muchísimo tiempo, para mí envejecí 40, pero para mí, o sea, fueron 5 años que se transformaron en eternos. O sea, es una historia relativamente nueva. La combinación de estos 3 pasos fueron los que nos fueron dando el éxito. Y muchas veces cuando descuidábamos uno, o sea, cuando estábamos bien en uno, descuidábamos otro, se nos caía y eso nos hacía tener que replantearnos un poco la estrategia de por dónde teníamos que atacar. Finalmente, hoy estamos en un buen equilibrio, creemos, comparándonos contra nosotros mismos y comparándonos con otros mercados muchísimo más evolucionados que nosotros, que Argentina. Y ahora, si está bien o está mal, es uno de los signos de pregunta que cuando armaba la presentación me generan a mí también. No sé si está bien o está mal tener los ratios que tenemos. Probablemente sea lo que tenga que ser y mañana sean mejores. Lo importante es estar
todo el tiempo mirando estas métricas, todo el tiempo entendiendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo hacer para que toda la inversión que pusimos al principio tenga su rédito, ¿no? Nosotros destinamos adquirimos el 70%, como les decía hace un ratito, de la adquisición a través de los canales digitales. En cuanto a la inversión, es un 60%, un 58%, porque es un canal, ahora lo vamos a ver, bastante más barato que los canales tradicionales que les comentaba antes, que tampoco los desactivamos porque queremos atomizar un poco el riesgo. Y por otro lado, si lo medimos a nivel facturación, estos clientes, que son el 70% de lo que traemos, generan el 80% de la facturación. Pues son clientes, y lo vamos a conversar en minutos, son clientes muchísimo más engaged, muchísimo más comprometidos con la marca. Esto también tiene que ver son clientes que nos buscan a nosotros. Si bien nosotros le ponemos años, nos terminan buscando. En cuanto a los subcanales, es algo que un poco hablaba Gabriel y ustedes son expertos y debo yo aprender de todo lo que voy a escuchar durante este día. Básicamente manejamos 3: display, search, tanto orgánico como pago, como unrefer. Unrefer es básicamente el cliente que de algún lado tuvo un estímulo y se mete directamente en nuestra página y adquiere un producto. En nuestro, si bien ustedes conocen ventajas, desventajas, en nuestra experiencia, search, ¿sí? Display, voy a empezar por display. Display es el medio o el subcanal que más volumen nos tracciona. Es un canal extremadamente masivo con un alcance tremendo, lo saben más que yo, pero también es poco eficiente. Es un subcanal, que trae tráfico no tan calificado, lamentablemente, y eso hace que los niveles de aprobación de las tarjetas que vienen a través de display sea muy bajo. Entonces, lo hace relativamente caro comparado con los otros subcanales, pero extremadamente necesario por el alcance y la visibilidad que nos da en todos los medios digitales. Luego está esto más o menos search dentro del canal digital, se lleva un 50% del share. Luego search, ¿sí? Search nos da la posibilidad de tener campañas más baratas, más targeteadas. Lamentablemente no tiene tal vez la escala que tiene display, pero sí tiene un público muchísimo más calificado. El nivel de compromiso del prospecto para con el proceso es mucho más alto, por lo cual abarata los costos, pero como les decía, no tiene tanta escala, y eso hace que no tengamos el volumen que nos gustaría tener a través de este subcanal. Para contarles, anecdótico, nosotros manejamos el canal de search a través de un grupo central que está en Londres, o sea, no lo manejamos nosotros directamente, si bien tenemos llamadas diarias para encontrar qué palabras son las que traccionan más, cómo entender, cómo posicionar nuestra pauta dentro de Search. No lo manejamos nosotros por una decisión corporativa. A diferencia de lo que hacemos con Display, que si bien lo terciarizamos en una agencia, tenemos muchísima más injerencia en esas decisiones. Search más o menos se lleva un 40% del share de todo lo que tiene que ver con el canal digital. Finalmente tenemos Unrefer. Unrefer, como les decía antes, es el canal extremadamente barato, o sea, es gratis básicamente, pero está muy apalancado por los otros dos canales y todo lo que hagamos de publicidad, ATL, de branding, de posicionamiento de la marca, ¿sí? Obviamente la escala es mínima, tracciona más o menos el 10% del volumen, y ahí está compuesto el 100 entre estos tres canales. Nos encantaría tener mucho más search, pero dependemos mucho de la inversión de nuestros colegas de marketing en cómo hacer que la marca sea cada vez más visible en todos lados, no solo en la arena digital, sino también en vía pública, en gráfica y demás, ¿no? En televisión. Un poco la clave que descubrimos de estos canales es: uno se potencia con el otro.
probablemente no tendríamos los resultados de search que tenemos si no estuviéramos en display. Trabajamos mucho con herramientas de retargeting. Un poco la premisa que yo hablo con la gente de mi equipo y con la agencia es: asegurémonos que aquel que en algún momento mostró un mínimo interés sepa lo que queremos buscar. Lo queremos cazar, lo vamos a encontrar y te voy a terminar tentando. Un poco, a veces como que nos pasamos de rosca y un poco lo hablábamos con Alejandro el otro día, a veces poner la carnada en el lugar, digamos, llegamos a la audiencia correcta y a veces no es el momento correcto. Eso lo tenemos que afinar porque nos juega tal vez en contra. Pero si vos en algún momento me mostraste que tenés ganas de comprar un producto mío, yo te voy a buscar por todos lados. O sea, quiero que sepas que estoy. Eso es un poco la premisa y lo que yo le trato de transmitir a la agencia cada vez que hablo con ellos es: asegúrate de que me compren. O sea, no me importa nada más que performance. ¿Sí? Bastante sanguinario, pero es así. Nosotros vivimos de la venta. Otra cosa importante que descubrimos, y les voy contando algunas experiencias, tiene que ver con esta trampa que muchos medios digitales, y estamos experimentando ahora, si bien hoy es el 70% de la adquisición, hace un año que viene con estos volúmenes, lamentablemente nos amesetamos, tiene una suerte de rendimientos marginales decrecientes desde nuestra perspectiva, donde cada peso que invertimos no rinde lo que rendía hace 3 años, y el crecimiento dejó de ser exponencial, pasó a ser lineal y ahora tiene rendimientos marginales decrecientes. Entonces tenemos que entender qué momento y qué medio y qué creatividad es la que no está performando como queremos y no está quemando la inversión de la manera correcta para empezar a mover la plata de un lado a otro, ¿sí? Esta trampa de los rendimientos marginales decrecientes es algo que miramos todos los días y todos los días es literal cómo venimos invirtiendo y qué medios son los que están traccionando de manera correcta la inversión y qué medios no. Y mover la plata de un lado a otro. Por eso la agencia, que después lo vamos a charlar un ratito, la agencia se torna clave. La agencia es, para nosotros es nuestro, más allá del sitio que vende, todo lo que les decía antes, la agencia es quien son nuestros ojos para con la inversión. Ni más ni menos que eso. ¿Qué descubrimos con estos clientes? O sea, al principio dijimos, bueno, vamos a empezar a adquirir de esta manera, todo lo que les conté. Algunos hechos de desktop. Obviamente, nuestro principal objetivo era traer nuevos clientes, objetivo que cumplimos o que estamos cumpliendo. Es un medio que nos hizo bajar 20% del costo de adquisición, que para nosotros es un montón, ¿sí? Hoy más o menos adquirir, no me voy a comparar con un banco, porque es distinto, porque adquieren de otra manera, pero para nosotros adquirir una cuenta sale más o menos unos $300, una cuenta, no me refiero a una tarjeta sola, sino una cuenta, estamos hablando entre $250 y $300. Hay meses que en el subcanal de display o en search tal vez roza los $150, $170, o sea, es un canal muchísimo más barato. Por eso también seguimos apostando en este canal, obviamente tratando de evitar esta trampa de los rendimientos marginales decrecientes. Son clientes que consumen en promedio, comparado con los canales tradicionales, un 20% más, que es muchísimo. Nosotros desde el área de ventas somos responsables de no solo colocar productos en el mercado, sino que esos productos durante el primer año consuman y no se cancelen. ¿Sí? O sea, asegurarnos que sea una venta sana, si queremos ponerle. Estos clientes que vienen a través de estos medios consumen un 20% más que aquel que llegó a través de telemarketing o aquel que llegó a través de una venta personalizada o de alguna alianza con una alianza de distribución que podamos llegar a tener vigentes en ese momento. Son clientes muchísimo más comprometidos. Niveles de attrition bajísimos. Esto es el attrition. Attrition es cuando un cliente decide irse de la franquicia, es decir, quiero cancelar la tarjeta, básicamente, hablando en criollo. 10% de attrition en el primer año, cuando el resto del portafolio puede andar en un 18-20%, o sea, es la mitad. Son números tremendamente buenos de attrition. Recuerden, y no lo voy a dejar de mencionar, Argentina es un mercado extremadamente saturado en tarjetas de crédito. Entonces el cliente tiene muchísima oferta y cada vez se volvió más racional. Antes era mucho más aspiracional, mucho más emocional. Hoy es racional. Es ¿qué me das a cambio de mi dinero? Ni más ni menos que eso. Como estos clientes consumen más,
son menos propensos a la cancelación de sus productos, inclusive pagando una cuota de renovación que otros jugadores del mercado no tienen. Otro dato importantísimo es la activación. O sea, nosotros medimos qué porcentaje de la cartera nueva o de los nuevos clientes activan su producto, o sea, usan su producto en los primeros 6 meses. En un portafolio de un banco normal estamos hablando de números de entre el 45 y 50%. Nuestros mismos productos a través de otros canales rozan los 70%. A través del canal digital, 90% activación. O sea, nos damos cuenta acá que estamos maximizando la inversión. O sea, nosotros queremos traer clientes, pero no por el simple hecho que tengan una tarjeta más en la billetera, sino que al momento de una decisión de compra, saquen nuestro producto. Si no, no nos sirve para nada. Invertimos, como les decía, 150, 200, 300 dólares en vender una tarjeta, en ponerla en el mercado y que después no la use. No nos sirve. Esto tiene que ver por 2 motivos. Primero, fuimos a un segmento totalmente distinto, ¿sí? Y tiene que ver con la estrategia. Es una estrategia más de pool, donde, si bien, como les decía antes, ponemos carnadas, en definitiva, el cliente nos termina buscando. Él va, él nos quiere, él nos compra a través de estos medios, comparado con las otras estrategias que son más de push, como les comentaba, creo que al principio. Nosotros lo buscamos y le terminamos ganando por agotamiento, y a veces esa decisión de compra no tiene el compromiso que una decisión de compra a través de estos medios. ¿Qué siguió pasando a nivel mundial? Empezaron a surgir nuevas tecnologías. Recién lo comentaba Gabriel, la penetración de mobile, por lo menos en Argentina, es tremenda. Las nuevas generaciones, yo tengo un hijo de 14 años y no toca la PC, está todo el tiempo con el celular. O sea, las nuevas generaciones son muchísimo más propensas al mobile o a los smartphones que tal vez las generaciones previas. Entonces nos dimos cuenta, la compañía se dio cuenta que había que hacer algo con eso, ¿sí? Entonces se empezó a desarrollar contenido exclusivo para mobile. En principio teníamos una página que era solo responsiva, hoy ya tenemos un contenido puro de mobile que realmente está muy bueno, y eso nos ayudó a posicionarnos nuevamente cuando empezamos a ver que se frenaba un poco toda la parte de desktop y nos amesetábamos. Mobile nos ayudó a dar un salto quali y cuantitativo en cuanto al nivel de adquisición. Esto también nos llevó bastante tiempo a aprenderlo. ¿Por qué nos llevó tiempo a aprenderlo? Porque teníamos la cabeza, y la agencia también, por eso las peleas que tenemos con ellos, teníamos en la cabeza las creatividades, el sitio y las solicitudes y los medios que teníamos en desktop. Entonces al principio dijimos, bueno, esto es lo mismo, y no era lo mismo, claramente. Entonces en los comienzos de mobile, la verdad que nos costó muchísimo tratar de encontrar la creatividad, tratar de encontrar el medio que realmente nos ayuda a performar. Acá tuvimos un buen caso de éxito a través de las redes sociales. Nosotros pautamos bastante en Instagram, en Twitter y en Facebook. Twitter no nos está dando todavía los resultados que esperamos. Hace 2 meses que empezamos a pautar, o sea, todavía tiene que empezar a girar. Instagram es un público bastante más calificado que el de Facebook, pero tampoco está traccionando demasiado volumen. El que realmente rompió y hoy es nuestro principal motor de mobile es Facebook. Nosotros trabajamos muchísimo con Facebook, no sé si hay alguien de Facebook acá, pero les debo la vida, más o menos. Pero a través de las herramientas que ellos tienen de Core Audiences o Custom Audiences o Lookalike, realmente nos hizo pegar un salto en volumen gigante, nos hizo crecer más o menos en adquisición online, no importa si desktop o mobile, un 25% más de cuentas a igual inversión, que es una locura para nosotros, fue una pegada tremenda. ¿Y qué descubrimos con la gente de mobile? Es que nos generó 12%, Facebook solo un 25%, pero en el globo a misma inversión, o sea, distribuyendo entre mobile y desktop, a misma inversión total, un 12% más de clientes, ¿sí? Nos siguió abaratando los costos, ¿sí?
Acá con mobile empezamos a brindarle la posibilidad al prospecto del famoso click to call, o sea, que en un llamado automáticamente, apretando un botón, se conecte con nuestra unidad de telemarketing y vamos a terminar de vender un producto. Son mucho más propensos, un 11% más propensos a utilizar todos los servicios digitales. American Express tiene una apuesta muy fuerte en tratar, o sea, por un compromiso también hasta con el medio ambiente, de tratar de eliminar papel, todo lo que tenga que ver statement digital. Estamos trabajando muchísimo para que eso pase y estos clientes son muchísimo más propensos a eso, no quieren interacción humana. Lo que les decía, 15% paperless, o sea, no quieren papel. Ellos están muy contentos con sus dispositivos y nosotros tenemos todos los statements, las páginas, todo lo que es el servicing a través de una plataforma mobile y también de desktop. Y otro objetivo y otra prioridad de la compañía es todo lo que tiene que ver con compras digitales. Y estos nuevos clientes consumen muchísimo más, casi un 40-45% más que el resto del portafolio a través de todo lo que tiene que ver con e-commerce. Al principio nos asustábamos porque dijimos, bueno, si nosotros lanzamos mobile es muy probable que me canibalice muchísimo todo el volumen que venía a través de desktop. Y no pasó, ¿sí? Captamos otro tipo de segmento, otro público, lo que obviamente nos hizo que generáramos ventas incrementales, ¿no? Que, como les decía antes, es nuestro principal objetivo. Para cerrar, quiero dejarles algunos conceptos, ¿sí? El primero tiene que ver con las creatividades y las mediciones atrás de las creatividades, ¿no? Para nosotros es todo, ¿sí? Más las mediciones que las creatividades. Las creatividades son importantes, sí, como también es importante los sitios, los medios, como les comentaba antes, pero medir todo es la clave. Son nuestra materia prima, es nuestro pan y manteca, o sea, es la materia prima para entender qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Nosotros, a través de distintos tags, tenemos la capacidad de entender aquel prospecto que se transformó en cliente desde una creatividad, por qué medio pasó, cómo se transformó, cuánto consumió y si se canceló o no a fin de año o después de un año. O sea, esa información nos permite entender a dónde tenemos que seguir invirtiendo o dónde tenemos que seguir reforzando o dónde tenemos que cambiar las cosas porque no están funcionando de la manera que esperamos, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que hemos aprendido, después de probar muchísimas creatividades, nos dimos cuenta que poner la tarjeta limpia y pura como imagen visual vendía mucho más que un montón de cosas que la agencia nos proponía, como al estilo de Instagram, o sea, con la tarjeta alrededor de un plato de comida o algo de lifestyle. Nos dimos cuenta que no funcionaba tanto, que traccionaba más lo otro. La agencia insistía, tuvimos que quebrar algunos preconceptos que ellos tenían, pero nos ayudó muchísimo el prueba y error y el tratar de probar. Otra cosa que aprendimos, YouTube, recién mencionábamos el tema, Gabriel mencionaba y estuvo buenísimo la parte de los videos. Los videos están bárbaros, pero a nosotros no nos sirven para nada. A nosotros, desde el punto de vista de performance, perdón, pero la realidad es que hemos pautado, cuando hicimos el testeo dijimos, bueno, la cantidad de usuarios que tiene YouTube, o sea, esto va a explotar, vendimos 2 tarjetas, pero 2 es literal, no es... o sea, nos dimos cuenta que tiene que ver muchísimo más con el branding, con un contenido totalmente distinto al que nosotros pretendíamos. Nosotros queremos vender cuentas, o sea, ni más ni menos que eso. Nosotros queremos que una persona llegue y se convierta. Entonces, todo eso es prueba y error. Obviamente en ese camino invertimos mucha plata, que nos sirvió para aprender qué es lo que no tenemos que volver a hacer, tal vez, ¿no? No sé si en el largo plazo, porque tal vez las cosas cambian, pero mínimamente en el mediano y corto plazo no volver a hacer. Otra cosa importante que me quedó o cuando terminaba de armar es focalicémonos en el prospecto. Muchas veces, prospecto y futuro cliente, muchas veces pensamos que lo que tenemos es lo mejor, nos miramos el ombligo y probablemente no sea así. Dedicamos bastante plata
a nivel local y también internacional, a preguntarle al prospecto, ¿qué querés? ¿Cómo te gustaría comprar un producto? ¿Qué te gustaría tener como alternativas? ¿Cómo lo querés ver? ¿Qué ofertas te gustaría que tuvieras? Etcétera. Entonces, tratar de poner siempre, y tiene que ver con lo que hablaba al principio, el cliente está en el centro. O sea, no podemos hacer las cosas mirándonos a nosotros mismos ni pensando en nosotros, sino qué te gusta a vos, qué es lo que funciona para vos y focalizarnos en eso, ¿sí? De ahí pudimos tomar algunas prácticas de otros mercados, cosas que ya estaban probadas. Por eso creamos el formulario largo, el formulario corto, el click to call. Todo ese tipo de cosas nos ayudó a quedarnos con lo que realmente el cliente prefería. No tengamos miedo al fracaso, nos hemos equivocado muchísimo, nos seguimos equivocando, no importa las veces que probemos, nunca está de más. Tenía algunos ejemplos, pero no los voy a dar porque me van a retar. La agencia nuevamente tomando un rol extremadamente fundamental, siempre desde el punto de vista de performance. Y para cerrar, creo que los desafíos son reales, la competencia cada vez es mucho más fuerte, los clientes son cada vez más exigentes, están mucho más informados, son mucho más racionales, es mucho más difícil venderles algo por instinto, pero también las oportunidades son reales, ¿no? Tenemos un público totalmente nuevo, renovado, la tecnología que avanza de una manera increíble. Creo que todo, de acá para adelante, todo está por evolucionar y desarrollarse. Eso para mí es un fact, es una realidad. Me vienen a la cabeza un par de ejemplos de los últimos 5 años, ¿no? Uber, que vale más o menos $62.000 millones, lo hablábamos hace un rato, la empresa de taxis más grande del planeta no tiene un taxi, no es dueña de un taxi, o sea, el concepto cambia. Lo mismo que Airbnb, vale más o menos $24.000 millones, no invirtió un peso en ladrillos. Alibaba no tiene inventario, es el retailer, vale $250.000 millones, ya cotizan en la bolsa de Nueva York y no tiene un solo inventario. Y entonces, de alguna manera, todo esto hace que esto evolucione y todo lo que venga sea un signo de pregunta. Bueno, creo que ya estamos. Muchas gracias.